Muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación. Un enfoque integrativo para las peritonitis agudas. Es un estudio retrospectivo en 517 pacientes. Cuando hablamos de peritonitis, hablamos de pacientes con infecciones intraabdominales del tipo apendicitis aguda, colecistitis aguda, diverticulitis, también colecciones intraabdominales como abscesos. Toda esta patología es la principal causa de sepsis, un 30%, y la sepsis es la segunda causa de muerte en pacientes ingresados en la UCI. Tiene una mortalidad entre el 5 y el 50% según el foco infeccioso y puede llegar a ser del 80% cuando se complican con bacteriemia o bien fallo multiorgánico. A pesar de todos los intentos que se ha hecho para mejorar el postoperatorio y con todos los antibióticos que tenemos, no ha cambiado en nada la mortalidad. Y esto sigue siendo un reto para el pobre cirujano que está de guardia. Pero si tener una peritonitis ya es grave, ingresar en un hospital no está exento de riesgos. El estudio de Nueva York en 1984, conocido como el Harvard Medical Practice, nos dice que hay un 3,7% de efectos adversos. El 70% acaban con una discapacidad leve o temporal. Un 2,6% tienen incapacidad permanente y un 13% acaban en muerte. La mayoría de estas complicaciones son por reacción a los medicamentos, un 19%, y luego por infecciones nosocomiales, también por complicaciones técnicas, y las especialidades quirúrgicas son las que salen peor paradas. En España tenemos el estudio ENEAS del 2006, que nos habla de un 11,6% de efectos adversos, un 16% son severos y acaban en un 4,4% en éxitos. El 37% es debido a medicación y un 25% a infecciones. Entonces, el objetivo de este estudio ha sido ver qué efecto tiene la medicina o esta visión más integrativa en las complicaciones postoperatorias de pacientes operados por peritonitis aguda. En este caso, la visión integrativa se trataba de administrar homeopatía y flores de Bach. Concretamente, de flores se usaba el rescate. Es un estudio retrospectivo, se realizó en un hospital universitario de 424 camas, son 517 pacientes consecutivos por peritonitis aguda y el estudio abarca 10 años, desde enero a mayo de 1994 al 2004. Este estudio, las fortalezas y debilidades, tenemos que a su favor es un estudio con bastantes pacientes y también de 10 años, pero en contra es que es retrospectivo, no se tiene en cuenta el tiempo operativo ni la gravedad de los pacientes. Los datos se recogieron a través del informe de urgencias, los informes de alta, las hojas quirúrgicas, la anatomía patológica y las hojas de quirófano. En total son 517 pacientes operados de peritonitis aguda, quedaban excluidos las peritonitis de origen ginecológico y urológico y los pacientes que hacia el 2003-2004 se empezaron a operar por laparoscopia. Para la clasificación y la estratificación de las complicaciones postoperatorias hemos usado la clasificación Clavien-Dindo, que estratifica a los pacientes en 5 grados. El grado 1 es cuando cualquier desviación del curso normal del postoperatorio. Se puede incluir tratamientos como antieméticos, antipiréticos, electrolitos, fisioterapia respiratoria. También cuando se tiene que abrir una herida, pero se hace en la cama del paciente. El grado 2 es cuando ya requiere otro tratamiento farmacológico distinto al anterior, incluye, por ejemplo, tratamiento antibiótico, problemas respiratorios, neumonías que precisan antibiótico, infecciones urinarias que precisan antibióticos. También incluye las transfusiones de sangre y la nutrición parenteral total.
El grado 3 es cuando se requiere una intervención quirúrgica, endoscópica o bien radiológica. Y el grado 4 es cuando amenaza a la vida del paciente y este precisa cuidados intensivos o intermedios. El grado 5 es la muerte del paciente. El análisis estadístico lo hizo un cirujano AAA, que yo le llamo, porque es alopático y anti-alternativo. Se utilizó el Excel, el SPS, la TD-Studien y el Chi-Square para variables categóricas. Entonces, estos pacientes con peritonitis secundaria, estos 517, hemos dividido entre dos grupos, el tratamiento estándar, 433, y el tratamiento integrativo, que son 84 pacientes. De estos se consiguió ver las complicaciones postoperatorias, hacer el Clavien, en 143 del grupo estándar y en 70 del grupo alternativo. Un total de 213 pacientes podemos ver las complicaciones postoperatorias. En la globalidad, en los 517 pacientes, no hay diferencias estadísticas en cuanto a las características demográficas de edad y sexo. En el diagnóstico postoperatorio abunda en todos los grupos la apendicitis aguda, seguida entre ulcus perforado y colecistitis aguda. Y vemos que la estancia postoperativa en los pacientes con el tratamiento estándar es aproximadamente de 12 días y los pacientes con medicina integrativa es de 9 días. Esta diferencia de 3 días es una diferencia importante, es estadísticamente significativo. Cuando vemos las complicaciones postoperatorias en los 213 pacientes que se realizó el Clavien, tampoco hay diferencias a nivel de edad y por sexo. En cuanto a patología previa, los pacientes del grupo tratamiento estándar sí que tenían más afectación pulmonar. En cuanto al diagnóstico postoperatorio, no hay diferencias, la apendicitis aguda sigue siendo la reina. Entonces, las complicaciones, vemos que en el grupo que se le dio medicina integrativa, 0 significa que no se complica, que no tiene ninguna complicación. Pues la mitad de los pacientes no se complicaron. En cambio, en el grupo de tratamiento estándar, el 80% se complican. Esta diferencia también es estadísticamente significativa. Y en cuanto a mortalidad, lo mismo. Los pacientes a los que se le administró homeopatía y flores de Bach conjuntamente, que se daban las dos cosas, hay menor mortalidad comparada con el grupo de tratamiento estándar y también es estadísticamente significativo. Aquí analizamos complicaciones leves, Clavien de 0 a 2 y complicaciones graves, la 3, 4 y 5. Tenemos el grupo medicina integrativa, tienen más complicaciones leves a expensas de los que no se complican, que son casi la mitad, y menos complicaciones graves. Esta diferencia es estadísticamente significativa. La mortalidad, lo que hemos dicho, en el grupo medicina integrativa un 4% frente a un 13% del tratamiento estándar. Y con esto concluimos que los pacientes que ingresados en el hospital operados por peritonitis aguda y que reciben una visión, un tratamiento integrativo, en este caso con homeopatía y flores de Bach, tienen una estancia hospitalaria más corta, menores complicaciones y menor mortalidad. Muchísimas gracias. Antes de acabar, quiero agradecer sobre todo a las enfermeras, que son las que en verdad se cuidan de los pacientes, los ayudan y están en el silencio. Ellas son las que muchas veces, en mi ausencia, les daban el tratamiento y la verdad, Maribel, que está aquí, gracias. Y al equipo de archivos del hospital, que después me pasé 3 años entre historias y papeles y si no llega a ser por los chistes y las tonterías que decían, yo esto no lo hubiese aguantado. Gracias.